Imagínense por un momento un sistema, o sea, una maquinaria inmensa que gasta, el 80 o quizás el 90% de su energía diaria simplemente en evitar que sus propios componentes internos salgan a la luz. Claro, un esfuerzo tremendo. Y no estamos hablando de un régimen político operando en las sombras, ni de un reactor nuclear a punto de colapsar o algo así. Estamos hablando de la mente humana normal, la de todos los días, operando bajo la lógica implacable de la represión. Y ese gasto monumental de energía que mencionaste es, en esencia, el precio de admisión que paga el ser humano para poder funcionar. Totalmente. O sea, el aparato psíquico está dispuesto a desangrarse económicamente, a agotar todas sus reservas, con tal de mantener un equilibrio que siempre, pero siempre por definición, es frágil y precario. A ver, desarmemos esto, porque la verdad es fascinante. Bienvenidos a esta edición de Resonancia Cognitiva, nuestra inmersión profunda y detallada en los textos fundacionales del psicoanálisis. Un gusto estar acá de nuevo para desmenuzar estos temas. El gusto es mío. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es, digamos, una verdadera bisagra en la historia del pensamiento clínico. Vamos a sumergirnos de lleno en La represión, ese texto metapsicológico fundacional que Sigmund Freud escribió allá por 1915. Sí, un trabajo clave donde Freud decide hacer una pausa en su trabajo de trinchera, en el consultorio, y se propone darle un marco teórico, una arquitectura que es casi de ingeniería a todo lo que venía observando en sus pacientes. Intenta explicar la mecánica invisible detrás del sufrimiento visible, ¿no? Exactamente. Busca formalizar eso que veía todos los días. Y la misión de hoy es fundamental para cualquiera que quiera entender cómo funcionamos a nivel mental. Hay que desterrar ya mismo esa idea popular y recontra simplista de que reprimir es simplemente olvidar algo que te incomoda. Uf, sí, ese es un error re común. Claro, acá vamos a analizar por qué la represión no es un olvido, sino el pilar maestro sobre el que descansa absolutamente todo el edificio del psicoanálisis. Es un mecanismo dinámico, vivo, que define nuestra estructura neurótica y que, como decíamos, exige un esfuerzo psíquico constante. Tal cual. Y para empezar a entender esto, me parece que hay que situar cómo corno se topa Freud con este concepto. De una, porque nadie descubre una fuerza tan masiva teorizando en el vacío sentado en un escritorio. No, ni a palos. El descubrimiento se da ahí, en el barro de la práctica clínica. Al principio de su carrera, viste que el método de cabecera era la hipnosis. Sí, el tratamiento catártico era psico. Claro, la idea clínica era hipnotizar al paciente, sortear todas sus defensas de un plumazo, hacer que recordara el evento traumático y liberara esa emoción que estaba atascada. Y funcionaba, o sea, al menos temporalmente. El síntoma cedía. Funcionaba, sí, pero Freud nota que a largo plazo los síntomas retornaban o directamente mutaban en otra cosa. La hipnosis era un atajo, pero no resolvía el problema de fondo. Entonces decide abandonar el atajo. Deja la hipnosis de lado, implementa la regla fundamental de la asociación libre y le pide al paciente que hable, pero estando completamente consciente. Exacto. Y ahí es donde choca de frente contra una pared de hormigón. Una pared que él bautiza con el nombre de resistencia. Él observa que el paciente, justo cuando intenta acercarse al núcleo de su conflicto, empieza a oponerse de forma activa. Empieza a dar vueltas. Llega tarde a la sesión o directamente no va, la cancela. Y ahí Freud hace una deducción lógica que es brillante. Él dice, a ver, si hay una fuerza en el presente clínico que se resiste con tanta, pero tanta violencia a que un recuerdo se haga consciente, esa fuerza tiene que ser exactamente la misma que en el pasado empujó ese recuerdo hacia la oscuridad. Es impecable la lógica. La resistencia que ves en el consultorio es la sombra proyectada de la represión histórica. Ahora, esto nos obliga a preguntarnos por el motor de esa fuerza. O sea, ¿qué es lo que detona la necesidad de reprimir en primer lugar? Bueno, según el texto, todo esto se reduce a una tensión puramente económica entre el placer y el displacer. Ajá. Sabemos que el destino natural de cualquier pulsión, de cualquier impulso que tengamos, es buscar su satisfacción. Y satisfacer un impulso genera, sin excepción, placer. Y esa es la gran paradoja que nos plantea el texto, ¿no? Porque si la satisfacción de una emoción pulsional siempre, pero siempre produce placer, ¿por qué el aparato psíquico decidiría bloquearla? Claro, parece un contrasentido. Pero la respuesta está en la topología de la mente. Lo que genera un inmenso placer en el sistema inconsciente puede generar simultáneamente un dolor,
un displacer, pero insoportable en el sistema preconsciente-consciente. Exacto. Y la regla de oro, el mandato absoluto del aparato psíquico, es evitar el displacer a toda costa. Es una condición puramente matemática, o sea, económica. Si el displacer que inundaría la conciencia al realizar ese deseo es mucho mayor que el placer original de la pulsión, la balanza da negativo y el sistema entra en emergencia. Entra en pánico literalmente. A ver si esta analogía nos sirve para visualizar el mecanismo, porque me parece que aclara mucho. Pensemos en la consciencia como un boliche, un club reexclusivo, y en la represión como un patobica, un guardia de seguridad enorme que está parado en la puerta. Me encanta esa imagen. El guardia, el patobica, nos saca un arma y aniquila a la persona que quiere entrar. La persona sigue existiendo allá afuera. El guardia simplemente le prohíbe el paso, la frena en la puerta, para evitar que arme un disturbio adentro y te destruya el boliche. Sí, la analogía funciona perfecto para ilustrar esto de la contención. El impulso reprimido no es destruido, es contenido. Claro. Pero, a ver, lo fascinante acá es que hay que agregarle una capa más de complejidad a esa imagen. Siguiendo con tu metáfora, el club y la calle exterior no existían como dos mundos separados antes de que el guardia se parara ahí. Ahí me vuela la cabeza eso. Es que represión e inconsciente son correlativos. No es que un bebé nace con un inconsciente y un consciente ya delimitados, listos para usar. Es la propia acción de reprimir, es el accionar de ese guardia, lo que traza la frontera y crea esa división tajante en la psique. O sea, la represión es la arquitecta que construye el sótano al mismo tiempo que va empujando las cosas hacia adentro. Es alucinante. Es un concepto fundacional, sí. Ahora, si este mecanismo es el que mantiene dividida la casa y el guardia tiene que estar frenando impulsos constantemente, es evidente que esto no puede ser un evento aislado. No es guardar un papel en un cajón, cerrarlo con llave y olvidarse. No, ni de casualidad. Es un proceso continuo, una dinámica de fuerzas permanente. Y esto nos introduce de lleno en las 3 fases de la represión, que detalla Freud en el texto, porque tiene etapas. Freud desglosa todo este mecanismo para entender bien su cronología y empieza con lo que denomina la represión primordial. La fase 1. Exacto, es la primera fase. Es un momento fundacional que, no podemos observar directamente en la clínica, pero que es un postulado teórico estrictamente necesario para que todo el resto tenga sentido. Es el origen del conflicto, digamos. Es el momento exacto en que a la agencia representante de la pulsión, o sea, la idea, la imagen o el pensamiento original que está asociado a ese impulso, se le deniega por primera vez la entrada a lo consciente. El primer rechazo. Claro, y al cerrársele la puerta ocurre algo vital. Se produce una fijación. Esa idea original queda anclada en el inconsciente de forma inmutable, y la energía de la pulsión queda ligada indisolublemente a ella. Es como el paciente cero de una epidemia. Es invisible, ocurrió allá a lo lejos en el pasado, pero sabemos que existe porque vemos la cadena de contagios en el presente clínico. Muy buena forma de verlo, sí. Y esa cadena de contagios nos lleva directo a la fase 2, que es la represión secundaria, o la represión propiamente dicha. Y acá me parece que el panorama se vuelve muchísimo más intrincado. Porque el inconsciente no es un depósito inerte de cosas viejas, es una fábrica operando a máxima capacidad, todo el tiempo. Esa idea original que quedó fijada en la represión primordial empieza a generar ramificaciones. Empieza a multiplicarse. Totalmente. Genera asociaciones, derivaciones. Freud a esto lo llama los retoños de lo reprimido. Y estos retoños intentan colarse hacia la conciencia constantemente, muchas veces disfrazados, aprovechando cualquier mínima conexión lógica o simbólica que encuentren. Y ahí es donde la fase 2 tiene que operar casi como un sistema de pinzas, porque el aparato psíquico no solo tiene al patobica en la puerta, empujando a los retoños hacia afuera, ejerciendo una repulsión constante desde la conciencia. Claro, esa es solo una mitad del trabajo. Exacto. Además de eso, el núcleo reprimido primordialmente funciona como un imán gigantesco en el fondo del sótano, ejerciendo una fuerza de atracción que tira de sus propios retoños hacia abajo. Es una cinchada brutal de fuerzas opuestas. Es una tensión dinámica que no frena nunca. Para. Acá es donde la lógica económica me hace ruido, te digo la verdad. Tenés a la conciencia gastando una cantidad masiva de energía para rechazar lo que sube y al inconsciente tirando desde abajo,
todo este esfuerzo continuo, ininterrumpido, debe ser agotador para el organismo. Uf, te consume vivo. Entonces, desde la eficiencia pura, o sea, energéticamente hablando, ¿no sería infinitamente más barato para la psique simplemente bajar la guardia, dejar que el contenido reprimido se vuelva consciente de una vez? Sí, habría angustia, habría displacer momentáneo, pero te ahorrarías el inmenso costo de mantener esta guerra civil interna las 24 horas del día. Esa pregunta que haces va directo al corazón mismo del problema neurótico. Lógicamente, abrir la puerta sería más barato. Claro, ¿es sentido común? De hecho, el psicoanálisis como terapia busca exactamente eso. Busca desarmar la represión para que el sistema deje de gastar esa energía inútilmente y la pueda reinvertir en la vida del sujeto. En trabajar, en amar, en vivir. Tal cual. Pero para el aparato psíquico, en su estado natural, el miedo al displacer es ciego, es irracional. El sistema percibe la irrupción de ese deseo prohibido casi como una amenaza de aniquilación total de la identidad. O sea, prefiere la muerte económica. Prefiere la bancarrota energética total antes que enfrentar ese dolor consciente. El gran problema es que esta economía de guerra constante tiene fisuras que son inevitables. Y así desembocamos, tarde o temprano, en la fase 3. El momento en que el sistema colapsa bajo su propio peso, el famoso retorno de lo reprimido. Inevitablemente la represión falla. Los retoños se disfrazan con tanta pero tanta habilidad, se enmascaran en ideas tan aparentemente inocentes o banales que logran burlar la censura del guardia. Se escabullen. Se escabullen. Lo reprimido retorna, sí, pero nunca lo hace de forma directa o transparente. Retorna a través de lo que llamamos formaciones sustitutivas. Claro, un sueño reangustiante o un chiste inapropiado que se te escapa sin querer, un olvido inexplicable, un acto fallido o, bueno, en el peor de los casos, un síntoma clínico paralizante. Exactamente. Y acá es donde se pone realmente interesante, y donde el texto de 1915 se vuelve una obra maestra de la disección teórica, porque cuando ese contenido logra infiltrarse y retorna a la conciencia, no vuelve entero. No, vuelve fragmentado. Durante todo ese forcejeo en la frontera entre los sistemas, la represión ejecutó una especie de corte quirúrgico. Freud postula que la agencia representante de la pulsión no es un bloque sólido de una sola pieza, sino que está compuesta por dos elementos que viajan juntos, pero que ante la represión sufren destinos radicalmente distintos. Sí, desarmar la pulsión, así es el gran acierto metapsicológico de Freud en esta época. Él nos enseña que hay que separar obligatoriamente la idea de su carga. Por un lado, tenemos lo que él llama la representación. Ajá, la idea en sí. Claro, el contenido ideativo, la imagen mental explícita. Por ejemplo, la figura de una autoridad, la memoria visual de un lugar, la idea de un acto prohibido. Es, para ponerlo en términos simples, el guión de la película. Y por otro lado está el motor que hace que esa película se proyecte, ¿no? Exactamente, el monto de afecto. Esta es la variable cuantitativa de la ecuación. Es la energía pura, la libido, el volumen de interés emocional que inviste esa representación. Es la electricidad de la idea. La acción consiste en intervenir justo ahí. Divorcia la idea de su energía. Literalmente desenchufa el monto de afecto de su representante psíquico original. O sea, separa la imagen del sentimiento. Y al separarlos, cada uno toma su propio camino. ¿Es un divorcio total? Un divorcio psíquico, sí. El destino de la representación, o sea, de la idea en sí misma, es bastante lineal dentro de todo. Queda bloqueada, confinada en la oscuridad del inconsciente, o es borrada del registro consciente si por ahí había logrado entrar. El guardia la mantiene a raya. Sí, con la idea el guardia es efectivo. Pero el verdadero drama económico, la pesadilla absoluta para la estabilidad mental, es el monto de afecto. Porque esa energía eléctrica desprendida, esa carga emocional pura, no se evapora mágicamente. Para nada. La energía psíquica responde, digamos, a leyes de conservación muy estrictas. Necesita descargarse o ligarse a algo sí o sí. Freud mapea rigurosamente los 3 destinos posibles que puede sufrir este efecto suelto tras la represión de la idea. A ver, ¿cuáles son? El primer escenario es que la pulsión sea sofocada por completo. El afecto parece ser suprimido con éxito, al menos temporalmente, y desaparece del radar consciente. Ok, el más limpio, aparentemente. Aparentemente. El segundo escenario es que el afecto logre manifestarse, pero salga coloreado cualitativamente de otro modo. O sea, la emoción original muta y se transforma en un sentimiento completamente diferente para despistar a la conciencia. Un camuflaje emocional.
Y el tercer destino, que es el que me parece que hace saltar absolutamente todas las alarmas del sistema. El tercer destino es la transformación directa del afecto en angustia pura. Y esto plantea una pregunta fundamental. Y nos revela por qué, a nivel teórico y también en la clínica, a Freud le obsesiona muchísimo más el destino de este monto de afecto que el de la representación reprimida en sí. Claro, es lógico, porque la imagen reprimida está amordazada ya en el fondo del sótano, no te molesta de manera directa. Pero la energía libre, la electricidad buscando desesperadamente dónde enchufarse para descargarse, eso es lo que te desestabiliza toda la estructura mental. Totalmente. Y lo que termina, en definitiva, fabricando el síntoma neurótico. Hay que recordar siempre el objetivo fundacional de todo esto. La represión se activa única y exclusivamente para evitar el displacer. Esa es su única función. Exacto. Entonces, si el resultado final de ese esfuerzo monumental de gastar tanta energía es que el afecto libre se transforme en angustia y regrese inundando a la conciencia, entonces la represión fracasó rotundamente en su misión principal. Fracasó con éxito, digamos, porque creó un problema peor. O sea, si entendemos que este monto de afecto huérfano es radiactivo y que necesita imperiosamente encontrar un envase nuevo para no destruir el sistema con pura angustia libre, entonces ahí podemos entender cómo se forman las patologías. Tal cual. La psique se ve obligada a inventar. Claro, tiene que inventar soluciones de emergencia. Y esas soluciones, las formas en que el aparato resuelve qué demonios hacer con ese afecto suelto, son lo que Freud clasifica como las neurosis de transferencia. Las grandes estructuras clínicas. Está fascinante ver cómo toda esta teoría, súper densa, de repente se materializa en el sillón del consultorio. Analicemos cómo operan estos tres destinos del afecto en las tres estructuras clínicas que aborda el texto. Empecemos por la fobia. Perfecto. El primer gran paradigma es la fobia, o como Freud la denomina estructuralmente, la histeria de angustia. Pensemos en un escenario, por ejemplo, donde la emoción pulsional originaria es un fuerte deseo libidinoso, o incluso puede ser una ambivalencia agresiva hacia una figura central como puede ser el padre. Un clásico conflicto edípico. Claro, este deseo genera un conflicto moral que es totalmente insoportable para la conciencia del niño. Entonces, la represión se activa y ejecuta el corte que decíamos antes. La representación padre es reprimida exitosamente. La idea literal desaparece de la conciencia. O sea, el guardia hizo su trabajo con la imagen. Pero el monto de afecto quedó del lado de afuera, rebotando en la conciencia, convertido en angustia pura y flotante. Y vivir con angustia flotante, sin saber a qué le tenés miedo, es intolerable para el ser humano. El aparato psíquico necesita atar esa energía a algo concreto, a una cosa, para poder controlarla. Necesita ponerle un nombre al miedo. Exacto. Entonces se recurre al mecanismo del desplazamiento. Agarra esa angustia flotante y la asocia rápidamente a un objeto sustitutivo en el mundo exterior. Algo que tenga alguna conexión simbólica lejana, pero que sobre todo sea mucho más fácil de manejar. Un caballo, un perro, la oscuridad, los ascensores cerrados. Un animal, sí, lo que sea. El genio de esta maniobra psíquica, por más destructiva que termine siendo para la vida de la persona, es que espacializa el peligro. O sea, uno no puede escapar de sus propios impulsos internos agresivos hacia el padre, porque están adentro tuyo. Imposible huir de uno mismo. Pero uno sí puede evitar cruzar la calle si ve un perro rabioso. El sistema te crea la fobia porque el miedo a un animal es evitable, te otorga una falsa pero efectiva sensación de control sobre el peligro. Exacto, intentad manejar la distancia. Aunque, paradójicamente, evidencia el fracaso rotundo de la represión primaria, porque se intentó evitar el displacer interno y se terminó creando un terror paralizante al mundo exterior. La persona queda atrapada en su propia solución de emergencia. Es una solución carísima. Y pasando a la segunda estructura, que es la histeria de conversión, nos encontramos con una estrategia diametralmente opuesta a la de la fobia. A ver, contame cómo cambia acá. Aquí el aparato psíquico logra algo asombroso, te diría, con la economía del afecto. Tras la represión de la idea intolerable, el monto de afecto es eliminado por completo del registro consciente. O sea, no hay angustia suelta atormentando al sujeto. Cero. Por eso se observa tan claramente en la clínica la famosa bella indiferencia de la histeria. Son pacientes con síntomas gravísimos que te hablan de su padecimiento físico sin inmutarse emocionalmente. Es como si la alarma de incendios hubiera sido desconectada del todo. Pero si la ley dice que la energía no se destruye y no está generando angustia consciente en la mente, ¿hacia dónde se fue?
¿Cómo se descargó? Se descarga a través de un mecanismo que Freud llama complacencia somática e inervación. Toda esa inmensa energía psíquica, eléctrica, que no pudo ser procesada o ligada mentalmente, se condensa y se descarga directamente sobre el cuerpo físico. Se va al cuerpo. Hace un cortocircuito hacia lo somático, sí. El resultado puede ser una parálisis motora, una ceguera histérica, un dolor crónico fulminante en una pierna. Y todo esto sin que exista absolutamente ningún daño anatómico o neurológico real. Es la mente usando al cuerpo de fusible. Y lo loco es que el cuerpo no elige el síntoma al azar, o sea, hay un determinismo simbólico implacable ahí. Si el impulso reprimido fue, qué sé yo, un deseo violento e inconfesable de golpear a alguien, el síntoma histérico te paraliza exactamente el brazo que iba a ejecutar ese golpe. Tal cual, la anatomía se subordina al símbolo. El cuerpo se convierte literalmente en el teatro donde se escenifica el conflicto inconsciente. La energía ataca a la carne para salvar a la mente de la angustia. Es una solución de clausura total. El síntoma físico absorbe toda la energía disponible. Es un mecanismo de defensa radical. Y finalmente, nos queda la tercera vía, que es la neurosis obsesiva. Este es, por excelencia, el reino del pensamiento, de la duda constante y de la hipermoralidad. La tortura mental continua. En estos casos, lo que detona la represión suele ser un impulso fuertemente agresivo o sádico, muchas veces dirigido hacia una persona que el sujeto, conscientemente, ama de forma profunda. Una disonancia terrible. Al principio, el mecanismo represivo parece lograr una victoria total. Rechaza la representación hostil hacia el inconsciente y logra esfumar el afecto agresivo de la conciencia. No hay angustia manifiesta dando vueltas, y tampoco hay un salto sintomático al cuerpo como veíamos en la histeria. Parece la represión perfecta, digamos. Un crimen sin huellas. Parece, sí. Pero el costo de mantener esa ilusión es la alteración completa y sistemática de la personalidad del sujeto. Para asegurar que ese odio reprimido jamás, pero jamás se escape, el aparato psíquico construye lo que en psicoanálisis se llama una formación reactiva. Ah, claro. Invierte el sentimiento. Exactamente. El afecto hostil original es reemplazado en la conciencia por su exacto opuesto. Aparece una aspiración tierna exagerada, casi asfixiante hacia esa misma persona. El sujeto desarrolla escrúpulos morales que son extremos, una conciencia hipervigilante que lo está juzgando todo el día. Claro, el mecanismo de la obsesión es fascinante porque, la persona necesita inventar rituales de limpieza o repeticiones interminables o verificación compulsiva de si cerró la puerta o el gas. Todo eso es para intentar deshacer mágicamente en el mundo exterior el daño que su impulso agresivo inconsciente desea causar en el interior. Es un pensamiento mágico constante. Se convierten en jueces tiranos de sí mismos, viven en un tribunal interno permanente. Sí, es una estructura muy sufriente. Cuando uno analiza estas tres estructuras en conjunto, la fobia, la histeria y la obsesión, queda clarísimo que son, en el fondo, tres estrategias de supervivencia distintas frente a una misma crisis económica de la mente, que es ¿qué hacemos con la energía radioactiva de un deseo que no podemos tolerar? Ese es el núcleo del problema clínico. La fobia proyecta el peligro hacia el mundo exterior y huye de él despavorida. La conversión histérica entierra el conflicto en la propia biología, sacrificando la función de una parte del cuerpo. Y la neurosis obsesiva erige una prisión de máxima seguridad en la propia mente, con guardias morales patrullando cada maldito pensamiento. Es una síntesis perfecta. Si conectamos todo este detallado recorrido clínico con la teoría metapsicológica del principio, dimensionamos realmente el peso histórico del descubrimiento de 1915. Totalmente. Te cambia la visión. Porque reprimir no es borrar un archivo de la memoria de la computadora y vaciar la papelera de reciclaje y ya está. No. Es empujar a un sótano oscuro a una entidad viva, furiosa y cargada de energía. En ese encierro, esa fuerza no se debilita para nada. Se asocia con otros elementos, teje redes, se organiza en la sombra y empuja incesantemente la puerta desde dentro, buscando salir a la luz. Tremendo. Todo nuestro equilibrio consciente de todos los días depende de mantener esa puerta bien cerrada, lo que explica en el fondo por qué la existencia humana es inherentemente tan agotadora a nivel psíquico. Es una concepción que de verdad cambia la forma de entender el cansancio humano cotidiano.
Vale la pena pensar en esto la próxima vez que, no sé, nos sintamos con un agotamiento mental profundo un martes a la tarde sin haber hecho un gran esfuerzo físico. Claro, el famoso estoy quemado y no sé por qué. Exacto. Es la cuota altísima de energía invisible que se nos va simplemente en mantener nuestro propio andamiaje represivo funcionando para no desarmarnos. Y esto deja picando una pregunta aún más grande, me parece, algo para que todos sigamos explorando un poco más allá de Freud. A ver. Si un solo individuo, una sola persona normal, requiere semejante desgaste masivo de energía para mantener sus instintos a raya, ¿cuánta energía vital consume nuestra cultura, nuestra sociedad entera para sostener sus propias represiones colectivas e institucionales? Es una excelente transposición del concepto. Porque somos civilizados gracias a que reprimimos, o sea, no nos matamos en la calle por eso, pero el costo económico de mantener esa civilización andando es altísimo. Un costo que se paga todos los días en moneda corriente de angustia y de síntoma, sí. La verdad es un texto inagotable. Se le pueden dar 1000 vueltas más. Sí, podríamos seguir horas. Y con esa reflexión final sobre el costo de la civilización, vamos cerrando nuestra inmersión profunda de hoy. Queremos mandar un saludo gigante al grupo de estudiantes de psicología de la UMEDP que nos enviaron este material para desmenuzarlo hoy. Sigan estudiando con esa pasión que se nota un montón. Un saludo grande para ellos, sí. Excelente lección de texto. Un texto duro, complejo, pero absolutamente transformador para pensar la mente. Nos vemos en la próxima Resonancia Cognitiva, colegas. Chao.